Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 226 y se ha titulado La hormona del amor. Este tema ha surgido a través de una conversación en el grupo de Telegram, así que gracias a los que han participado en la conversación el otro día y me han animado a hacer no solo este episodio, sino varios temas relacionados con las hormonas y el comportamiento en general. Igual profundizamos y seguimos hablando del comportamiento humano asociado no solo a hormonas, sino a otros factores de origen biológico. El contenido del episodio de hoy y de los siguientes episodios que hable sobre hormonas y temas parecidos los he ido sacando principalmente de un libro que habla de esto, del comportamiento desde el punto de vista biológico, hablando del cerebro, de las hormonas y otros factores que nos afectan como la genética y la evolución. A partir de lo que he ido leyendo en este libro, que es bastante denso y largo, pero súper interesante, como tenía mucha bibliografía en algunos temas, como el de hoy, también he ido leyendo artículos científicos que están en la bibliografía de este libro original y he ido un poco ampliando los temas. Bueno, ¿a qué me refiero con la hormona del amor? Vamos a hablar de una hormona y ya veremos hoy, cada uno podrá analizar si este apelativo de hormona del amor es justo, es adecuado y podemos hablar de una hormona que produce, estimula amor o sentimientos similares en humanos y en otras especies. Aunque hablo de la hormona, realmente vamos a hablar de dos hormonas que se llaman oxitocina y vasopresina. Las vamos a relacionar porque tienen una estructura química similar. Los efectos son algo diferentes, sobre todo a nivel periférico, que es algo que no nos vamos a ocupar hoy, pero en general tienen un solapamiento de efectos, es decir, la oxitocina tiene cierto efecto en los receptores de vasopresina y viceversa. Y los efectos en el cerebro, que es lo que nos va a interesar hoy, pues se solapan aún más. Y es que lo curioso es que ambas hormonas tienen un, vamos a llamarlo, antepasado genético común. Resulta que hace mucho tiempo había un único gen que codificaba una hormona que era la antecesora de estas dos. En un momento dado, una mutación duplicó ese gen y luego estas dos hormonas que inicialmente eran similares han evolucionado de forma algo divergente, de tal forma que los efectos y la propia composición divergen un poquito, pero todavía la mayor parte de la molécula y la estructura de la oxitocina es superponible a la vasopresina y viceversa, y los genes pues son muy parecidos. Ha habido algunas mutaciones que los separan, pero todavía son en gran medida similares. Para no repetir todo el rato, oxitocina y vasopresina son las dos hormonas de las que vamos a ir hablando. Voy a decir solo oxitocina y en algunos momentos haré la distinción, pero cuando hable de oxitocina estoy hablando en general de las dos. Los efectos clásicos de la hormona, lo que se conocen pues, en todos los estudiantes de medicina y de otras ciencias de la salud, se conocen los efectos periféricos. La oxitocina tiene, de forma clásica, con efecto a la contracción uterina, por eso se ponen los goteros de oxitocina para provocar el parto. También se produce la liberación de la leche durante la lactancia, ¿no? Cuando se produce el reflejo de succión del pezón, cuando el recién nacido succiona el pezón de la mamá, libera oxitocina. Ese estímulo hace que las neuronas de una parte del cerebro, del hipotálamo, liberen oxitocina y en las terminaciones de esas neuronas del hipotálamo que están en la hipófisis se libera oxitocina al torrente sanguíneo y se produce la liberación de leche. Además de este efecto inmediato, en estos músculos del útero y en las glándulas mamarias, también a medio y a largo plazo se produce los cambios, la preparación del cuerpo materno hacia la crianza, durante y justo después del embarazo y durante la lactancia. Como decía, se liberan en la hipófisis, pero esas neuronas, el cuerpo de las neuronas están en el hipotálamo, la estructura del cerebro que está encima de la hipófisis, esta glándula. Hipotálamo y hipófisis es ese eje que relaciona el cerebro con el sistema endocrino, ¿no? Nuestro cerebro, el sistema nervioso con el sistema hormonal.
Por su parte, la vasopresina también se llama hormona antidiurética, que lo que hace es regular la retención de líquido en el riñón. Estos son un poco los efectos generales clásicos de estas hormonas, que son los que no nos interesa en esta ocasión. Lo interesante de estas hormonas, y que no lo estudiamos tanto en la anatomía y en la fisiología clásica del sistema endocrino y del sistema nervioso, es que estas hormonas se producen en otros sitios del cerebro y, quizás más importante, muchas partes del cerebro tienen receptores y la producción y la recepción, la estimulación de estos receptores de estas hormonas en diferentes partes del cerebro modula nuestra conducta. Tienen estrecha relación con nuestro comportamiento y nuestras emociones. ¿Y qué es lo que nos producen? Bueno, pues vamos a ver que afectan a nuestro comportamiento a varios niveles, pero en general son comportamientos relacionados solo que aplicados a diferentes contextos. El primer cambio de conducta, o el primer aspecto conductual que vamos a estudiar, va derivado de lo anterior. Regulan, potencian el amor a los hijos. Es bastante lógico que si cambia el cuerpo de las mujeres para la crianza, para las mujeres que son madres, el comportamiento va hacia eso. Y efectivamente estimulan o producen, podemos decir, el comportamiento maternal en hembras de muchísimas especies. Se han hecho pruebas animales muy interesantes donde hembras vírgenes se les inocula oxitocina y se dedican a acicalar, a lamer, a cuidar a cachorros que evidentemente no son suyos, pero a cachorros. Y al revés, se bloquea la oxitocina en madres y abandonan las conductas maternales y la lactancia de sus propias crías. También se han hecho experimentos en humanos, no tan drásticos, pero también interesante. Se han utilizado en este y en otros muchos experimentos, en este caso en mujeres, en humanas, spray con oxitocina y lo comparaban con un spray placebo, ¿no? Para hacer un grupo control y un grupo donde usan la hormona, la oxitocina. En las mujeres que se usa el spray con la oxitocina y no con el placebo, les enseñaban las fotografías de bebés, por ejemplo, o les enseñaban o estaban en contacto con bebés directamente y los encontraban más atractivos. Han visto también que las mujeres, estoy hablando ya del género humano, con genes que producen más oxitocina y genes que producen más receptores de oxitocina en partes del cerebro, hacen más caricias a los bebés y los miran durante más tiempo. También esta conducta tiene su referente similar en machos. En este caso suele ser más la vasopresina que la oxitocina, pero bueno, da igual, vamos a hablar de las dos hormonas indistintamente. El padre, al encontrarse cerca de la madre y el niño, aumenta la producción y los receptores de esta hormona en todo su cuerpo, incluido en el cerebro, y cambia esa conducta del macho a una conducta paternal, pero solo en las especies animales donde los machos son paternales. Hay otras especies donde el macho no cuida de las crías, en ese caso esta hormona no aumenta y de hecho no tiene efecto en ellas. Pero en las especies que sí son paternales, la conducta del macho cambia hacia el cuidado del hijo, mayor tolerancia a su conducta y disminuyen otro tipo de intereses y conductas fuera de lo que es el cuidado del niño. Los hombres, entonces, y hablo ya en especie humana, en este caso la vasopresina, se vuelven menos ambiciosos a nivel profesional y se vuelven más cuidadores. Este es un aspecto muy importante, el amor hacia los hijos, pero es que la oxitocina también cumple un papel fundamental en el amor o la relación, que podemos llamarla de diferentes formas, porque también hablamos de animales, ¿no? Pero bueno, vamos a simplificar y decir que es el amor de pareja. ¿Qué pasa en animales? Bueno, cuando un macho y una hembra se juntan en pareja, empiezan a liberar ambos mucha oxitocina. Y esa oxitocina favorece y mantiene y estimula la propia conducta de pareja. Las parejas se cuidan y se acicalan mutuamente. Y hay una relación directa con la oxitocina. Lo que es interesante es que hay aspectos concretos que estimulan más la producción de oxitocina. Según un estudio en primates, probablemente se relacione con humanos, pero lo que se ha demostrado en primates es que los niveles de estas hormonas en hembras aumentan con el contacto físico y el acicalamiento mutuo, mientras que en machos aumenta la oxitocina con el sexo.
Esto tiene implicaciones, entendiendo que estas hormonas, que la oxitocina mantiene, vamos a decir, la llama del amor, del enamoramiento, del cuidado mutuo, la dedicación mutua de ambos miembros de la pareja, es interesante saber qué es lo que específicamente estimula y mantiene los niveles de oxitocina, tanto para machos como para hembras. Pero al margen de qué es lo que causa, lo que estimula la liberación y la producción de esta hormona, ¿cuáles son en concreto los efectos? ¿Por qué podemos decir que es la hormona del amor de pareja? Lo interesante es cómo se libera y cómo se recibe en una parte del cerebro que se llama el núcleo accumbens, y es más la oxitocina en hembras, más la vasopresina en machos, y es importante saber que la liberación en esta zona del cerebro es similar en diferentes especies, pero depende del tipo de especie y sus costumbres y lo que hacen de pareja, el efecto es diferente. ¿Por qué? Porque en especies monógamas, aunque la liberación es similar, los machos tienen más receptores en esta parte del cerebro. Y además es un tipo de receptor de vasopresina diferente del de otras especies, aunque estén en el mismo sitio del cerebro. O sea, misma hormona, la liberación en el mismo sitio del cerebro, pero distintos receptores producen diferentes conductas. Se ha probado si estas diferencias es un hallazgo casual, de que hay diferentes receptores y las especies se muestran diferentes, y han hecho experimentos muy interesantes. Mediante ingeniería genética pusieron la variante del receptor de vasopresina de la especie monógama en la especie polígama, en machos. Y entonces el macho se acurrucaba y acicalaba más a las hembras que eran familiares con él, pero no con las extrañas. Es decir, cuidaba a la hembra en esa especie polígama donde después de copular no cuidaban, no formaban, por decirlo así, familias o no formaban pareja. Con lo cual podemos concluir que no simplemente la oxitocina se produce durante la relación de pareja y hay una asociación y no hay causalidad, sino que efectivamente hay causalidad de que la conducta está producida o estimulada por estas hormonas en un lugar concreto del cerebro. Y además, efectivamente, el receptor concreto que hay en las especies, por lo menos se ha demostrado en machos, que se comportan de manera monógama, cuidando a la pareja, si trasladamos ese receptor en una especie que no se comporta de esa manera, se comporta como si fuera una especie monógama. Empieza a cuidar de la pareja en especies donde normalmente no se cuidan. Esto es muy interesante porque muchísimas especies se comportan así. Pero vamos a ver qué pasa en humanos. Evidentemente no podemos hacer estos experimentos de cambiar receptores en cerebros de humanos, pero también tenemos información. Por ejemplo, sabemos que la oxitocina se genera en grandes cantidades cuando una pareja se besa, se enrolla por primera vez. O sea que podemos afirmar que es la hormona del enamoramiento. Y además, cuanto más oxitocina, cuanto más niveles de oxitocina se encuentran en sangre, más afecto físico encuentran los miembros de la pareja entre sí, más dura la relación y más felices parecen. Se han hecho también estudios intervencionistas. Por ejemplo, se cogía parejas voluntarias y tenían que discutir sobre sus conflictos y usaban un spray de oxitocina o un spray de control. Se ha visto que las parejas en las que se sometía oxitocina se comunicaban más positivamente y secretaban menos hormonas del estrés durante esa discusión que tenían que hablar sobre sus problemas. Hay también un estudio muy divertido, cuando lo leí, y es que a voluntarios hombres del estudio, heterosexuales, interactuaban con una investigadora atractiva para hacer una tarea random sin importancia, era un poco la excusa. Bueno, pues los que tenían relaciones estables, la oxitocina incrementaba la distancia que mantenían con respecto a la mujer, a esta investigadora atractiva. Y en solteros la oxitocina no tenía ningún efecto. Estos mismos hombres, que con relaciones estables, al estar bajo el influjo de la oxitocina, hacía que pasaran menos tiempo mirando fotografías que le enseñaban de mujeres atractivas. Y ojo, porque no calificaban a las mujeres como menos atractivas, simplemente estaban menos interesados. Así que sí, parece que hay una relación causal y que esta hormona es la del amor de pareja, la del enamoramiento y hasta cierto punto hasta la de la fidelidad. Esta hormona no solo interviene entre el amor
de madres e hijos, padres e hijos y el amor de pareja, sino también interviene en el amor hacia las mascotas. Concretamente se ha estudiado en perros. Se ha investigado y se ha demostrado que cuando un perro y su dueño interactúan, ambos secretan oxitocina. Pero eso no ocurre cuando el perro está con un extraño, es con su amo, con su dueño. Y son ambos, tanto el perro como el dueño, secretan oxitocina. Y por ejemplo, si se le da oxitocina al perro, el perro mira más fijamente y durante más tiempo al humano, lo que a su vez incrementa la oxitocina que produce el dueño. Así que vemos una interacción curiosa, un mecanismo que estaba ahí, posiblemente para la relación padres e hijos, que ha producido una simbiosis en la relación, por lo menos entre perros y humanos, que es lo que se ha demostrado. Además de estas relaciones de amor, vamos a llamarlo así, hay otros efectos relacionados con este amor o esta relación que tenemos con la pareja, con los niños o con las mascotas. Y es que estas hormonas inhiben la amígdala central, una estructura del cerebro relacionada tanto con el miedo como con la ansiedad. Y efectivamente, estas hormonas suprimen el miedo, suprimen la ansiedad y también activan el sistema parasimpático, el sistema que nos da calma y que nos quita la agitación, la ansiedad del sistema simpático. Podríamos decir que esta hormona es la metáfora fisiológica de la seguridad. De ahí que este tipo de amor que hemos ido hablando, que nos da la pareja o una mascota, nos calma, nos tranquiliza, nos quita la ansiedad. Y en animales se ha demostrado además que es que reduce la agresividad. Y cuando silenciamos el gen o el receptor de la oxitocina, los animales se vuelven agresivos. Quizá más interesante todavía, ya pensando no solo en relaciones cercanas, de pareja, de niños, sino en relaciones sociales, más pensando a lo grande, pues resulta que esta hormona tiene también un efecto social. Se han ido realizando experimentos en humanos con especie de juegos económicos de cooperación, a ver cómo unos cooperan con otros, se fían o no se fían, se traicionan o no se traicionan. Y lo hacían con jugadores humanos y luego también hacían experimentos contra un ordenador. Se ha visto que cuando utilizaban oxitocina en los sujetos, tenían más aversión a la traición entre inversores, entre jugadores humanos. Es más, cuando examinaban las caras de los otros jugadores, le parecía que las caras de los demás jugadores son más fiables. Por lo tanto, la oxitocina los vuelve más confiados. Y si los demás hacen trampas, el sujeto no deja de confiar en las siguientes rondas. Podríamos decir que ponían la otra mejilla. Parece que la oxitocina les volvía, vamos a decir, buenos cristianos, o también podría decir que les vuelve incautos. En general interpretaban las interacciones sociales, las caras de los demás pues más felices o más confiables, las connotaciones de las palabras las interpretaban de forma más positiva y también se volvían más generosos, más caritativos. Podemos entender más o menos que les volvía más prosociales. Entonces, claro, con lo que hemos dicho hasta ahora, podríamos decir que esta hormona es estupenda y es fantástica, porque produce, estimula y mantiene el amor de pareja, el amor filial, el amor a las mascotas, estimula la protección y el cuidado de la persona amada, y además nos calma, inhibe nuestro miedo, nuestra ansiedad, y de forma más o menos directa o indirecta también disminuye nuestra agresividad. Pero es que además nos vuelve más prosociales, más proclives a colaborar y a confiar entre nosotros, no solo con la persona amada, sino en general en los entornos sociales. Podríamos pensar que esta hormona sería la solución de los conflictos humanos, a las guerras, al malestar social. Si pudiéramos poner la oxitocina en el agua, construiríamos la sociedad idílica. ¿O no? Vamos a ver que con todo lo bueno que he dicho de esta hormona, no es todo tan bonito como lo pintan. ¿Por qué? Porque el efecto de las hormonas, y este es un mensaje que repetiremos en varios episodios, el efecto depende del contexto. Vamos a empezar por cosas más obvias y vamos a avanzar un poquito. La oxitocina efectivamente reduce la agresividad en animales, excepto cuando la utilizan para defender a las crías. Entonces la oxitocina aumenta la agresividad para defender a las crías. Y esto ocurre en machos y en hembras. Con el tema social o prosocial, se ha visto en este juego de colaboración, en un juego económico, colaborativo, que tienes que confiar o no confiar en otros humanos,
se ha afinado un poquito más y efectivamente existen esos efectos prosociales de valorar más positivamente las palabras, las caras y los gestos de los demás, pero al margen de eso se aumentaba la precisión de la interpretación de las emociones de los demás. Hay curiosas diferencias de género. Por ejemplo, las mujeres eran mejores detectando el parentesco, y los hombres detectaban mejor las relaciones de dominancia, pero en cualquier caso, hombres y mujeres recordaban mejor caras y expresiones emocionales, las recordaban y la analizaban mejor. O sea que aunque hay este cierto sesgo positivo, prosocial, la oxitocina en general potencia las herramientas sociales de detección, recordar y analizar las caras y los sentimientos de los demás para analizarlos. Estas son herramientas que mejoran el análisis y la competencia social, no solo un sesgo prosocial a confiar en los demás, sino en general a analizar lo que hacen y cómo se comportan los demás. O sea, que la gente con la oxitocina evalúa y recuerda mejor a las otras personas y lo que hacen. Analizando nuevamente estos juegos económicos que hacían los evaluadores, los investigadores, con o sin oxitocina, veían que efectivamente hay un aumento de confianza y cooperación que ocurre con la oxitocina, pero esto solo ocurre si el otro jugador era humano y estaba presente. Si el jugador era una máquina o un ordenador, la oxitocina no tenía efecto, pero si el jugador era anónimo, es decir, estaba en otra habitación y no estaba presente en ese momento, y sobre todo si el jugador era un extraño, la oxitocina reducía la cooperación con este humano extraño. Esto es interesante porque el saber que es una máquina, que es un ordenador, que es un algoritmo, la oxitocina no tiene efecto, pero saber que es un humano y que es un extraño, solo sabiendo eso, cambia la conducta. O sea, la oxitocina te hace peor colaborador con esa persona extraña. De hecho, aumenta la envidia cuando a ti te va mal y a ese extraño le va mejor, y aumenta el regodeo y la presunción cuando a ti te va bien a costa de ese extraño que le ha ido mal el juego. Este aspecto negativo contra extraños que produce la oxitocina ha sido sorprendente y ha dado lugar a más experimentos que han dado conclusiones mucho más interesantes. En otros juegos de simulados de investigación tenías compañeros de equipo y luego había otros equipos. La oxitocina producía, cuando estabas colaborando con tu equipo, más generosidad, que era un poco lo esperable, ¿no? Pero continuando con ese juego, cuando a una persona la enfrentaban con un juego tipo Dilema del prisionero con un miembro de otro grupo, de otro equipo, la oxitocina te hacía traicionar de forma preventiva al del otro equipo. Es decir, que la oxitocina te hace ser prosocial con gente como tú, pero empeora una posible conducta o relación social con gente que no es de tu grupo, de tu entorno. De hecho, hace que los veas como una amenaza o los consideras más repugnantes. Activa el centro de la repugnancia, del asco, de nuestro cerebro. Ha habido más experimentos en este sentido, que son más reveladores todavía. Algunos juegos de asociación implícita de sesgo inconsciente, que dan resultados parecidos, y otros juegos parecidos al dilema del tranvía. Estos dilemas donde matas a una persona para salvar a 5 que están en el tranvía. Esos juegos parecidos que tienen muchas variantes. Se hizo un estudio con holandeses y le ponían ejemplos en estos juegos del dilema de tranvía, iban poniendo nombres a esas personas que podían morir según la decisión que tomes de desviar el tranvía de un sitio a otro o interrumpir el tranvía tirando a una persona, ese tipo de juegos del dilema del tranvía. Entonces, testeaban hipótesis con individuos con nombres o alemanes o de Oriente Medio. La oxitocina les hacía sacrificar a las personas que no eran de su grupo étnico. Ya no estoy hablando de su propio país, sino de grupos étnicos diferentes. En este caso, los holandeses salvaban mucho más la vida de las personas que tienen nombre alemán comparado con personas que tienen nombre de Oriente Medio. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues que todo es contexto. Nos hace más o menos agresivo, nos hace amar más o menos, depende mucho del contexto, depende de si nosotros estamos predispuestos a amar o a ser violentos. La oxitocina estimularía la colaboración intergrupo a expensas, a costa de aumentar el rechazo, la repugnancia y la sensación de amenaza del exogrupo. O sea,
que la hormona del amor y del comportamiento prosocial es la misma que la del racismo y la xenofobia. Muchas veces tenemos ideas de lo que son buenas y malas personas. Tendemos a pensar que las personas que aman a las personas cercanas aman también a los demás y son capaces de desarrollar más amor universal. Y las personas racistas, xenófobas, pues los vemos como la encarnación de la maldad puras, que son unos amargados, violentos, que solo odian. Sin embargo, la realidad es más compleja. Y aunque no entre en nuestro esquema, la xenofobia y rechazar al extraño, al que no es como nosotros, tiene conexiones con el amor y la protección con la familia y a las personas cercanas. Y es que la naturaleza no tiene moral, y los comportamientos que puede despertar en nosotros la oxitocina no están orientados al bien común, ni tienen que reflejar un bien moral. Son comportamientos, en última instancia, orientados a la supervivencia de los individuos y los genes que llevan esos individuos, y la protección de la pareja, en algunas especies, la protección de las crías, de los niños, el cuidado del grupo, va a favor de la replicación de los genes que producen ese comportamiento, y el que esté alineado con nuestros valores morales es secundario, no tiene importancia ninguna en la naturaleza. Y que la misma hormona que favorece la cohesión intragrupo produzca rechazo y agresividad a los que están fuera del grupo, aunque es contrario a nuestras normas morales, va también en consonancia con la mejor perpetuación de los genes en muchos contextos y también va a favorecer la selección natural. Así que es natural y es esperable que una hormona produzca estos efectos que pueden ser valorados por nosotros tanto positiva como negativamente. La hormona del amor es la misma que la hormona del racismo. Y esta misma hormona que en diversos contextos nos calma y nos hace ser prosociales, también nos hace ser violentos en diversas circunstancias. Esto es lo que te quería contar hoy, hablar de esta hormona del amor y explicar en detalle que no todo es tan bonito como parece y que igual no es tan buena idea soltar oxitocina en el agua a la población. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.